Estimado tutor y compañeros, cordial saludo. Me presento, mi nombre es Jefferson Bernal Martínez. Estoy exponiendo la tarea 3 de las fuerzas al movimiento del curso de Física General. Bueno, entonces a continuación voy a hacer una breve sustentación en cuanto a la actividad Física General, fase 3 de las fuerzas al movimiento. Entonces, comenzamos con la introducción. Bueno, entonces decimos que a continuación se verán reflejados unos análisis en los que el estudiante conoce y entiende por medio de unas prácticas y ejercicios que incluyen el conocimiento previo de estos saberes en cuanto a la física y la importancia en todos los campos donde se manejen u operen fuerzas externas o naturales. También se entiende la importancia de los datos obtenidos por una actividad experimental con una catapulta casera y una esfera o bolita donde procedemos a lanzarla para poder calcular diversos valores que son importantes para realizar cálculos más precisos en una tarea de procedimientos de fuerza y aceleración, entre otros factores fundamentales para entender la importancia. Bueno, entonces acá, teniendo en claro la idea de este trabajo, procedemos a presentar el ejercicio 1, que es la construcción de las ecuaciones de movimiento de un sistema dinámico. Entonces decimos que la lección para este ejercicio fue la letra A, el análisis experimental, en la que el estudiante obtuvo los resultados después de llevar a cabo un experimento con una bolita de masa, la cual se va a caer desde reposo sobre un plano inclinado a la altura y un ángulo de 30 grados, como se muestra en la figura 1. Se considera que el plano inclinado es liso, es decir, el rozamiento es despreciable. ¿Qué quiere decir esto? Que el gráfico representa el evento descrito en el enunciado. Luego, al llegar al final del plano indicado, la bolita continuó su movimiento sobre tres superficies horizontales distintas, cada una con diferentes características de rugosidad. En cada superficie la bolita recorrió una distancia antes de detenerse por completo debido al rozamiento. El estudiante registró los siguientes datos para calcular la superficie. Entonces, los datos iniciales que tenemos es masa 0.2 kilogramos, el ángulo serían 30 grados de inclinación, tenemos las alturas y tenemos las velocidades iniciales. Entonces acá tenemos un experimento que hicimos aquí gráficamente, en el que podemos ver cómo desciende la esfera, ¿sí?, con una velocidad inicial en un ángulo de 30 grados, lo que se distribuye la fuerza por la velocidad inicial. Para calcular esto, entonces decimos que cuando transfiere al segundo plano, que es en un plano recto, entonces allí la velocidad disminuye porque cambian las condiciones del plano en la que se mueve. Entonces esto hace que la fricción es una fuerza externa que crea el espacio, el plano, para poder detener o hacer interferencia en la velocidad final de la esfera. Entonces dice que conociendo las fuerzas que van a ser ejercidas sobre el objeto de un plano inclinado y la superficie horizontal a continuación, entonces se muestra el mismo plano inclinado de 30 grados que actúa inicialmente en descenso vertical, actúa perpendicularmente al plano en una superficie horizontal, implica una fuerza horizontal, y el peso actúa verticalmente con dirección hacia abajo. En norma actúa verticalmente en dirección hacia arriba, o en fuerza de fricción actúa en una dirección contraria al movimiento inicial. Entonces entendemos esto. Calculamos que la esfera inicialmente está en reposo y la velocidad es 0. Sí, por lo cual usamos una ecuación de conversión de energía para poder calcular la velocidad con la que llega al fin de su trayectoria en un plano. Entonces acá tenemos la ecuación que se usa: velocidad, fuerza, que es igual a raíz de 2 por gravedad. Entonces tenemos el resultado
de este cálculo. Y finalmente decimos que velocidad final es igual a 3.961 metros sobre segundo. Sí, lo que quiere decir que esta fue la velocidad con la que finaliza el plano en la esfera mientras que está moviéndose. Luego pasamos a la superficie plana y teniendo en cuenta que la velocidad con la que se dirige la esfera es de 3.961 metros por segundo cuadrado, y se logra calcular la aceleración por medio de esta ecuación, en la que sumamos velocidad al cuadrado, que es la velocidad 0, más 2ax, que significa la superficie que está recorriendo por la masa. Entonces tenemos acá, decimos que velocidad final es igual a 0. ¿Por qué? Porque menos velocidad 2 sobre 2x nos da 0. Entonces decimos que reemplazamos todos los valores con cada una de las distancias recorridas. Y de esta manera nos queda la ecuación. Menos 3.961 al cuadrado sobre 2.09 nos da 15.689, lo cual esto lo dividimos por el coseno de 60 y nos da menos 8.716 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, luego de estas conversiones, de estos datos, podemos calcular la fricción de cada superficie, en la que resumimos que la fricción de la superficie es A sobre gravedad. Entonces ahí tenemos otros cálculos en fricción de velocidad 1, 2 y 3 con los resultados, y damos respuesta a las preguntas. ¿Cómo cambian los resultados experimentales si duplicas la masa de la bolita? El coeficiente de fricción dependería de la masa de la bolita. Entonces el coeficiente de fricción no depende de la masa de la esfera. Según la ecuación quedaría de la siguiente manera. Entonces mostramos la ecuación. Rápidamente decimos que según Newton se puede afirmar que la segunda ley considera a masa por altura. Luego de cancelar la masa en ambas partes, entonces nos da este resultado que da como es igual a por gravedad. Cuando las condiciones de la superficie no cambian, el experimento no cambia, el coeficiente cinemático tampoco cambia. Luego decimos que si el ángulo de la inclinación del plano fuera mayor, ¿cómo cambiará la velocidad de la bolita final al plano inclinado y la distancia recorrida a las superficies horizontales? Entonces sí afectaría aumentando la aceleración, ya que el grado de inclinación también se ve afectado en el componente de gravedad. Y esta sería la fórmula para calcular la gravedad. Entonces expresa mayor ángulo de caída, indicando que también su aceleración, permitiendo que aumente el seno, lo que indicaría una mayor velocidad final en su recorrido final. Durante el trayecto del plano en una recta horizontal sería mayor la distancia recorrida. Entonces ahí entendemos, esos fueron los resultados también obtenidos mediante la experimentación del lanzamiento de la esfera. Entonces, ¿cómo se relaciona? Tercera pregunta, el tiempo que tarda la bolita en detenerse con el coeficiente de fricción, y si se pudiera reducir el coeficiente de fricción, ¿qué pasaría con el tiempo de detención y la distancia recorrida? Entonces lo primero que ocurre es que la distancia recorrida sería mayor, ya que hay menor fricción, y desaceleración, lo que esto implica que también el tiempo de aceleración sea mayor. Entonces esto incluye la velocidad final, que más alta está permitiendo que el tiempo final del ciclo sea menor o más corto. De la siguiente manera se puede expresar y calcular la aceleración causada por fricción. Entonces por medio de esta ecuación podemos calcular. Entonces cuando se altera el plano reduciendo el nivel de fricción, con el roce de la bolita se crea una velocidad más elevada. ¿Sí? Esto quiere decir que con una menor desaceleración esto permitiría que la distancia recorrida sea mayor, a su paso aumentando el tiempo en detenerse por completo. Entonces estas son las
Esta es la catapulta que armamos. Para el segundo punto ya como quedó terminada para la realización de este experimento. Con los materiales que nos indican, el video de referencia para crearlo y el lanzamiento de prueba determinando la velocidad inicial, los resultados obtenidos tras cada lanzamiento y luego las ecuaciones de cada lanzamiento convirtiendo la velocidad en tiempo, haciendo la conversión. Acá tenemos también la catapulta. Sí, básicamente este es su trabajo. Aquí la tenemos. Podemos observarla. Fue muy práctica para realizar este ejercicio. Y la esfera correspondiente. Bueno, entonces decimos que surge la pregunta clave: ¿qué puede hacer para mantener constante la velocidad inicial que acaba de calcular, incluso al modificar el ángulo de lanzamiento? Entonces, para realizar esta prueba también se implica una práctica más extensa en la que se propone crear un impulso más elevado o un ángulo mayor de caída en un plano donde se va a realizar la actividad, lo que permitirá ser expulsada no solo con mayor fuerza de aceleración, sino que también sea prolongada esta fuerza inicialmente expuesta, así la velocidad cero, por medio de un propulsor o motor de rotación también, que va a permitir llevar una velocidad promedio o aumentada para que indique que pueda existir fuerzas que impiden en el trayecto recorrido del proyectil. Para que esto suceda, tiene que viajar en línea recta. Entonces, esta es la respuesta. Y el ejercicio 3 indica la cinemática y dinámica del movimiento circular uniforme, en el que tenemos unos datos para el plato actual, piñón actual y rueda trasera. Se muestra la figura de la representación gráfica y nos muestra el problema como tal. El ciclista pedalea con una cadencia de frecuencia constante de F igual a 2 y implica una fuerza tangencia de promedio de F igual a 100 Newton, suponiendo que no hay pérdidas de fricción. Entonces, ¿cómo se calcula la velocidad angular del piñón y de la rueda trasera? Determinar la velocidad lineal de la bicicleta en metros por segundo y en kilómetros por hora. Calcula el torque generado de la fuerza tangencial en promedio y determinar la fuerza que hace el ejerce sobre el piñón. Entonces, la respuesta primera está que se calcula primero la velocidad con la que se mueve la cadena de la bici, que es velocidad de cadena en plato sobre plato, que es fuerza, velocidad. Y obtenemos que es 0,15 igual a 0,3 metros sobre segundo cuadrado. Luego hallamos la velocidad angular con la que se mueve el piñón. Tenemos ahí la ecuación. Y concluimos que la velocidad del piñón es la misma velocidad angular de la rueda. Para hallar la velocidad lineal de la bicicleta, calculamos y luego hacemos una conversión a kilómetros. Lo que quiere decir que el torque ejercido por la fuerza es de 300 Nm, según la conversión inicial. Entonces, las siguientes preguntas. Para maximizar la velocidad de terreno plano es mejor mantener el piñón. Sí, para aumentar la velocidad en relación de la marcha de la bici es mejor mantener el piñón R, ya que su mayor aumento evidente es el piñón de la fuerza ejercida transmitida por medio de la cadena, lo que ocasiona un mayor avance y aumento de la velocidad. La respuesta a la pregunta 2, la pregunta 3 y los aportes.
Ya para completar las conclusiones, por medio de la experimentación de la esfera podemos dar referencia a los diferentes resultados obtenidos, lo cual estos conocimientos contribuyen en el uso adecuado y lógico de las actividades experimentales que puedan ser apreciadas en cualquier plano o área. La fuerza de lanzamiento y el ángulo de lanzamiento influyen en el tiempo y distancia recorrida, ya que la fuerza de fricción es siempre incluida en estos procesos, pero no menos importante tenerla en cuenta para los cálculos más elevados e importantes. Entonces también conocemos la fuerza de gravedad y sus beneficios, como también las causas que nos pueden ofrecer y llegar a afectar en algunos momentos de lógica o malos cálculos. Por estos saberes nos informan con detalle cada oportunidad para aprovechar al máximo cada factor o componente que se desee cuestionar o ejercer en un campo experimental. Listo, entonces eso sería todo. Muchísimas gracias.